esperemos poder vernos en breve en Cartagena. Bueno, seguimos con las charlas de hoy. La próxima conferencia es de Rafael Monterrosa. Bienvenido, Rafael. Rafael es ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bueno, mezclé, perdón, en Panamá, decía Eduardo. Perdón. Como decía, Rafael es magíster en seguridad de las TIC, de la Universidad Oberta de Cataluña, en España. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria TIC en diferentes roles, que van desde cargos operativos hasta alta gerencia. Es docente universitario con formación y producción investigativa. Es un apasionado por la seguridad informática, Linux y ciencia de datos, y además de inteligencia artificial. Es emprendedor, gerente de su propia empresa y es líder del capítulo de UAS Cartagena. Ahora sí, Rafael, espero que nos veamos en Cartagena. Y bueno, su conferencia es de Machine Learning aplicado a ciberseguridad, un tema apasionante que hoy sin duda es tendencia. Adelante, Rafael, todo tuyo. Muchas gracias, Mateos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Escuchamos y se ve perfecta la presentación. Muchas gracias por esa presentación. Agradezco mucho a todos el equipo que ha colaborado para este gran evento que hemos tenido durante toda esta semana. Y sí, vengo pues a traerles esta pequeña temática. Es una charla también corta, más bien motivadora, pues para que empecemos a aplicar estas tecnologías nuevas de la industria 4.0, como son el Machine Learning y la parte de inteligencia artificial, en esta área que nos apasiona a todos nosotros, que es la ciberseguridad. Entonces, desde ese punto de vista vamos a conversar dentro de esta charla. Primero, pues va a hacer una pequeña introducción a los conceptos de inteligencia artificial y Machine Learning para contextualizarnos un poco. Luego vamos a ver esas aplicaciones de esas técnicas de Machine Learning que se pueden hacer en la ciberseguridad, las tendencias a nivel tecnológico que están generando la adopción de las técnicas de Machine Learning para poder facilitar el aporte a la ciberseguridad. Y vamos a ver al final unos cuantos productos en el mercado de algunas marcas reconocidas que sé que muchos de nosotros vamos a reconocer y a conocer, que cuentan ya con inteligencia artificial aplicada en dichos productos. Entonces, demos inicio formal a esta charla, dando pues una breve introducción a la inteligencia artificial. En el año de 1956, un señor llamado John McCarthy, invitó a un grupo que se denominó el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Esa fecha y ese señor pues son considerados los inicios de la inteligencia artificial como la conocemos el día de hoy. Vamos a ver unas cuantas definiciones que he encontrado interesantes, porque uno busca en cualquier buscador, en cualquier libro, y va a encontrar uno un sinnúmero de definiciones sobre lo que es inteligencia artificial. Yo extraje dos de ellas que me parecieron adecuadas. La primera que encontré es del English Oxford Living Dictionary. Dice que es la teoría y el desarrollo de sistemas computacionales capaces de hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como percepción visual, reconocimiento del habla, toma de decisiones, traducciones entre distintas lenguas, por ejemplo. Vemos allí en esta definición la mezcla entonces del concepto de inteligencia humana asociado a los sistemas computacionales. Vemos allí esa dualidad. Otra definición viene de la Enciclopedia Británica, un gran compendio mundial de información que muchos conocemos. Dice que es la habilidad de un computador digital o robot controlado computacionalmente de realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes. Vemos nuevamente esta dualidad entre la inteligencia asociada a seres, en este caso pues no especifican si son orgánicos o no, pero también con la parte computacional que nos compete a todos nosotros. Entonces vemos que esas dos definiciones pues lo que nos muestran es esa dualidad de que la inteligencia artificial lo que busca es que las máquinas, los sistemas computacionales, los sistemas digitales puedan realizar labores que normalmente
se realizan mediante la inteligencia humana. Machine Learning o aprendizaje automático hace referencia a la capacidad de las máquinas o del software para aprender mediante la adaptación de algoritmos de su programación respecto a cierta entrada de datos en su sistema y se considera una rama de la inteligencia artificial. Entonces, el Machine Learning es un término que está en estos momentos muy de moda. De hecho, acá en Colombia tenemos una política de inteligencia artificial muy bien marcada a nivel gubernamental. Nuestro gobierno, a través del Ministerio de las TIC, está propendiendo por el fortalecimiento de la industria 4.0 y de todas estas tecnologías basadas en inteligencia artificial mediante formación del talento humano. Entonces, yo he sido beneficiario de ello. Y precisamente esa fue una de mis motivaciones para dictarles esta charla, porque yo tengo pensado precisamente continuar mis proyectos de investigación para aplicar estas tecnologías en la otra área que me apasiona, que es la ciberseguridad. Pienso adelantar bastantes investigaciones con respecto a ello. Entonces vamos a ver un poco de las diferencias entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. En realidad no son tantas diferencias como quién está contenido en quién, como lo podemos ver en el gráfico. El gráfico nos indica que la inteligencia artificial como tal, pues es el concepto global que ya vimos inicialmente. El machine learning es una técnica que está asociada a la inteligencia artificial como segunda medida o segundo contenedor. Y dentro de las técnicas de machine learning hay unas muy específicas llamadas técnicas de deep learning o aprendizaje profundo, que son ya técnicas mucho más avanzadas que son las que nos están ayudando ahora mismo con el tema de reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes y otras series de actividades que requieren unas capacidades computacionales bastante exigentes. Entonces, vemos que el Machine Learning lo podemos clasificar dentro de dos grandes grupos, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, donde el aprendizaje supervisado lo que indica es que los datos con los cuales se entrena el modelo de Machine Learning requiere que tengamos claro cuál es la entrada y también cuál es la salida de dichos datos. Es decir, tenemos ejemplos específicos de datos, de información que nos van a ayudar a entrenar a nuestro modelo. Entonces, el modelo a priori ya tiene un conjunto de datos de los cuales tiene la respuesta a la variable que queremos analizar. Dentro de ello, entonces, tenemos técnicas que se llaman técnicas de clasificación y técnicas de regresión. Y el otro tema es el de aprendizaje no supervisado, en el cual contamos con un conjunto de datos, pero el sistema aún no sabe cómo o cuál es la respuesta exacta sobre la variable que queremos predecir o la variable que queremos analizar. Entonces, ahí se hacen técnicas llamadas técnicas de clustering, entre otras. La clustering es de las más importantes. Esta pequeña introducción a lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, lo que busco con ello es que nos contextualicemos de dichas técnicas, de su existencia, y luego vamos a ver dentro de la ciberseguridad cómo aplicamos algunas de ellas. El proceso de Machine Learning comprende que necesitemos comprender claramente cuál es el problema que estamos tratando de solucionar, comprender los datos de los cuales disponemos o de los cuales necesitamos disponer para poderlos buscar. Luego de que ya los contamos con los datos, le debemos hacer un preprocesamiento para poderlos normalizar y estandarizar. Luego hacemos la extracción de las características de ese conjunto de datos que ya tenemos. Y al final el proceso lo que busca es hacer lo que se conoce como selección de características, que es la que nos va a dar la respuesta a nuestro problema al final mediante la técnica de Machine Learning escogida. Lógicamente, para poder determinar si esto fue desarrollado de forma correcta, necesitamos hacer una evaluación del modelo, confirmar de que en realidad está dando las respuestas adecuadas a nuestro problema mediante unas técnicas y unas métricas que normalmente todos los modelos cuentan con ellas. Analizamos los resultados y al final hacemos el despliegue de nuestro modelo pues para que entre en producción y pueda
realizar su labor. Entonces veremos ahora sí, dentro de nuestra lista, dentro de nuestra línea, por de lo que nos compete el día de hoy, cuáles son esas aplicaciones del Machine Learning a la ciberseguridad. Y vamos a ver que pueden entrar en diferentes categorías. Podemos tener Machine Learning aplicado a los procesos de autenticación, también a la detección de amenazas en Internet, también a los procesos de detección de spam y de phishing, que en estos días vemos que hay bastante aumento de esta actividad debido pues a todo el miedo que muchas personas tienen con respecto a esta pandemia y pues le llega a los atacantes y los hackers están enviando muchos correos electrónicos con phishing para tratar de robar datos financieros o incluso pues con información acerca de que se ha liberado tal vacuna, abra aquí para ver la información y eso pues listo, les abre para la puerta para que ingresen pues cualquier malware dentro de nuestros sistemas. También existen aplicaciones del Machine Learning para la detección del malware de las máquinas, también para detección de anomalías en redes, para criptografía, para la resolución automática de captchas. Ya los captchas ya no están, con técnicas de Machine Learning ya están siendo vulnerados también. Pues, toca repensar el uso de estas herramientas que a pesar de que tienen un muy buen objetivo, pues ya hay técnicas de Machine Learning que están permitiendo que esos captchas se puedan resolver de forma automatizada y violentar los sistemas. Y pues estamos también en la era del crecimiento avanzado de lo que es el IoT, el Internet de las Cosas. Y ya para poderlo hacer, para poder detectar anomalías en estos dispositivos cuyo crecimiento es exponencial en su uso y en su adopción a nivel mundial, pues se requieren de técnicas automatizadas para poder encontrar anomalías en estos dispositivos y en su operación. Entonces allí entra el Machine Learning y la inteligencia artificial a ayudarnos a todas esas características. Entonces veamos un poquito en cada una de estas áreas que encontramos. Sabemos que la autenticación inicialmente, antes, y de hecho muchas empresas todavía lo hacen, solamente basan su autenticación en algo que el usuario sabe. Por ejemplo, lo que todos conocemos, las contraseñas. Muchos sistemas computacionales en la actualidad solamente se encuentran protegidos por un usuario y una clave. Y eso, pues, lógicamente sabemos todo el riesgo que eso conlleva. Luego hubo una gran evolución donde se empezó a trabajar con los temas de algo que el usuario tiene, además de algo que el usuario sabe. Por ejemplo, los tokens bancarios para entrar a las diferentes sucursales virtuales de algunos bancos, tokens físicos, las tarjetas de acceso a ciertos espacios dentro de las organizaciones. Pues, además de tener la tarjeta, tiene que meter un PIN, por ejemplo. Eso es un doble nivel de autenticación. Pero ya hemos llegado a autenticarnos con lo que somos, con lo que el usuario es. Entonces, encontramos ya que es el reconocimiento de los aspectos biométricos asociados a las personas, el reconocimiento del iris, el reconocimiento de la huella dactilar, el reconocimiento de patrones de comportamiento, por ejemplo. Entonces, pronto a nivel de reconocimiento facial, pues las técnicas ya están bastante maduras con respecto a este tema. Ya lo hemos visto implementado en muchos dispositivos móviles, incluso en los computadores, en los laptops, también muchos de ellos los implementan, unos con mayores tecnologías que otras. La huella digital ya es algo prácticamente ubicuo dentro de todos los dispositivos, salvo los de muy gama baja. Sin embargo, ya técnicas más avanzadas como por ejemplo el reconocimiento del iris ya requieren un poco más de esfuerzo. Y allí entran todas las técnicas de inteligencia artificial y machine learning que nos pueden ayudar a ello. Para la detección de amenazas, por ejemplo, encontramos y ahora mismo es vital, por ejemplo, tener o poder contar con técnicas que nos ayuden a detectar fake news, por ejemplo, o el análisis de sentimientos dentro de los posts que hacen en Twitter, que hacen en Facebook, que hacen en LinkedIn, en todas las redes sociales. Por ejemplo, también se puede utilizar Machine Learning para hacer detección de usos no autorizados de una marca, por ejemplo, donde esté, por ejemplo,
publicitando sobre una marca sin el consentimiento del propietario. Suplantación de perfiles, algo que ocurre muy comúnmente en Facebook, muy vulnerable a eso. Mucha gente coge y crea perfiles falsos, haciéndose pasar por otra persona. Existen entonces técnicas de Machine Learning que pueden ayudar a analizar esos perfiles para detectar si en realidad el perfil es real o el perfil es falso. Y eso se basa en muchos casos en los patrones de comportamiento de las personas. Para detectar la filtración de datos sensibles, también se aplican técnicas de Machine Learning haciendo escaneo de los sitios web, etcétera, donde podamos tratar de encontrar esos datos filtrados. Un uso muy común, ya tiene bastante avance en ese sentido, es el uso del Machine Learning para el control de spam y el control de phishing. Hay muchos sistemas antivirus de muchas casas fabricantes que ya están involucrando técnicas de inteligencia artificial para este control. De hecho, los grandes operadores de correo electrónico como Google, como Hotmail, como Yahoo, etcétera, tienen dentro de sus sistemas aplicaciones del Machine Learning pues, para detectar de forma proactiva el spam. Ya las cuentas de Gmail, por ejemplo, es uno de los que más se usa a nivel mundial. Vemos que es muy poco el spam que le llega, al menos a las cuentas mías que yo tengo, le llega muy poco spam, precisamente por esas características que tienen esos sistemas anti-spam bastante avanzados. De hecho, uno de los proyectos que yo tengo de investigación que pienso de pronto para el año que entra empezar a desarrollar es tratar de montar sobre el software Spam Assassin, que es el más utilizado a nivel open source, Linux, para el control anti-spam, empezar a desarrollar un módulo de inteligencia artificial para que el motor de Spam Assassin sea mejorado en ese sentido. ¿Bien? También encontramos pues, que para estas técnicas pues, se pueden aplicar tanto técnicas de aprendizaje supervisado, basado en muestras de correos, y aprendizaje no supervisado, que es pues, solamente con el reconocimiento de patrones anómalos. Para la detección del malware, que tanto nos molesta en nuestros dispositivos, en Android, que es bastante vulnerable a él debido pues, a la instalación de software que muchas veces no proviene de las fuentes oficiales y esa permisividad de que se pueda realizar. En Windows, pues lógicamente por la mayor cuota de mercado que tiene, que es muy atacado en ese sentido. Entonces tenemos que existen muchas técnicas para generar técnicas de Machine Learning para ayudar a mitigar los efectos del malware. Específicamente, pues técnicas para clasificación de imágenes, que nos ayuda a eliminar adware, técnicas de análisis de anomalías para eliminar el spyware o para mitigar su impacto, las llamadas a librerías no autorizadas, por ejemplo, las extensiones de archivos, metadatos, análisis del consumo de recursos computacional, cuando se encuentran picos que no son normales, pues los sistemas empiezan a generar alertas. Encontramos también sistemas de Machine Learning para detección de anomalías en redes, donde podemos generar un sistema que esté monitoreando y esté extrayendo y analizando el tráfico de la red en tiempo real, aprenda automáticamente cuál es el comportamiento normal de una red dentro de una organización y basado en ese aprendizaje monitorea en tiempo real ese comportamiento y cuando detecta algo anómalo a lo que normalmente ocurre, empieza a tomar decisiones con respecto a qué hacer. Por ejemplo, puede tomar decisiones activas como bloquear el acceso a un protocolo que está siendo vulnerado o pasivas mediante el simple monitoreo y notificación. Esto, por ejemplo, como les había dicho, la resolución automática de captchas, donde se aplican las técnicas de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de caracteres, la visión artificial y el reconocimiento de voz. Algunos captchas, como sabemos, también nos entregan la información por voz para nosotros replicarla. Entonces, ya esto existe y es algo que debemos tener en mente para preparar nuestros sistemas para que sean
lo menos vulnerables posibles a la utilización de estas técnicas y estas herramientas. En la criptografía ya existen técnicas de inteligencia artificial que permiten el descifrado de datos, por ejemplo, tratar de descifrar un criptograma sin necesidad de conocer la clave de descifrado. Eso, ya existen técnicas que ayudan a ese proceso. Son demoradas, pero lo logran. El intercambio de claves privadas, por ejemplo, que es uno de los temas de seguridad más importantes, el intercambio de claves de forma segura. Entonces, el Machine Learning nos ayuda a ese proceso también. Anomalías en IoT, como les había dicho al principio. Aquí ya nos valemos de técnicas de Big Data, dado que el IoT, pues como sabemos, con su crecimiento exponencial, pues ya está manejando una cantidad ingente de datos que toca pues tratarlos de una manera bastante especial mediante las técnicas y herramientas que las tecnologías de Big Data nos pueden ofrecer. Entonces ya existe la combinación de técnicas de Big Data para el tratamiento y optimización del manejo de los datos, más el Machine Learning aplicado a esos datos para detectar patrones de comportamiento de uso no habituales de ciertos dispositivos. Por ejemplo, en IoT vemos que ya existen sistemas de uso vital, por ejemplo, marcapasos, que son ya marcapasos que son dispositivos conectados, que ya no necesita el médico tratante para poder hacer una actualización sobre el marcapasos para ese paciente. Ya no necesita hacer un procedimiento invasivo ni una pequeña cirugía para extraer, modificar y volver a colocar, sino que ya son dispositivos programables que permiten pues interacción inalámbrica, por ejemplo, y el médico tratante mediante su sistema de programación lo puede optimizar y lo puede realimentar. Eso es lógicamente un riesgo de seguridad inmenso, porque cualquiera que de pronto pueda eh, violentar la forma como se programa un marcapaso puede producirle la muerte a una persona. Entonces, es de vital importancia que tengamos ese tipo de riesgos en la mente y que sepamos pues que existen técnicas que nos pueden ayudar al monitoreo constante de esos dispositivos de tal manera de que podamos mitigar y darnos cuenta de los riesgos a tiempo para evitar pues los usos no habituales de estos dispositivos. Hicimos un recorrido pues bastante corto, somero, pues sobre las aplicaciones a nivel general de lo que el Machine Learning y la inteligencia artificial nos tienen para ofrecernos en distintas áreas de la ciberseguridad que nosotros manejamos, a nivel de aplicaciones, a nivel de redes, etcétera. ¿Y qué es lo que está haciendo pues que esto sea así? Es decir, que debamos acudir a las técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial para automatizar estos procesos, precisamente las tendencias tecnológicas que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, el malware es cada vez más difícil de detectar. Todas las técnicas de programación del malware están siendo cada vez más sofisticadas y hacen pues que sea más difícil detectarlo. Entonces, precisamente allí entran las técnicas de inteligencia artificial a ayudarnos a detectar ese malware cada vez más sofisticado. Ya existe el malware sin archivo, malware que se instala directamente en memoria sin descargar absolutamente nada en el disco duro. Entonces, si tenemos técnicas que solamente lo que hacen es escanear el disco cuando algo entra a él, pues ya estamos allí muertos, no vamos a poder detectarlo porque se instala directamente en memoria. El spam y el phishing cada vez son más sofisticados. Ya el phishing no es el que antes conocíamos, un correo electrónico masivo que le llegaba a todo el mundo, sino ya encontramos el spear phishing, que es un correo electrónico especialmente diseñado para una persona en particular dentro de una organización y existen pues técnicas que nos pueden ayudar. La inteligencia artificial está llamada a ello para que nos ayude a detectar ese tipo de casos y evitar pues así filtraciones de datos. El blockchain. El blockchain es una tecnología nueva en muchos aspectos. Sabemos pues poco de ella, eh, al menos yo sé poco de ella todavía. Muchos de pronto sabrán un poco más que yo, pero es una tecnología que están haciéndose. Es una tecnología que no sabemos todavía a ciencia cierta cuáles son los riesgos de seguridad inherentes
a ella en su totalidad. Entonces, tenemos ahí unos retos bien grandes para estudiar el blockchain y ver cuáles son los riesgos de seguridad asociados a esa tecnología, y muy seguramente el Machine Learning estará llamado a ayudarnos a resolverlos. Y lo mismo, como habíamos visto, la seguridad en la era del IoT es un riesgo grandísimo. Tenemos que gran parte de los dispositivos IoT que ahora mismo encontramos en el mundo, que son de consumo masivo, provienen de China. ¿Ya? Provienen de China, donde tienen unas líneas de producción con bastante bajos estándares a nivel del software. Además, son dispositivos que tienen unas capacidades de cómputo bastante limitadas y que, lógicamente, pues el software que les instalan para su operación es lo más simple del mundo. Entonces, muchas veces ese software no cuenta con las medidas de protección y de seguridad adecuadas para poder operar en un ambiente seguro. Entonces, multipliquemos ese dispositivo por miles de millones de usuarios a nivel mundial. Eso es un gran reto de seguridad que se tiene allí. Y eso es por ese solo dispositivo. Ahora imagínense la cantidad de cosas. Hay neveras, hay sillas, hay bolígrafos inteligentes, hay de todo. Entonces, imagínense ustedes esa gran cantidad de dispositivos que no se sabe qué es firmware traen instalado, no se sabe cuáles fueron los protocolos de seguridad y de gestión del desarrollo seguro de la aplicación, que no sabemos si eso fue desarrollado de forma segura o no. Entonces, es bastante complicado de manejar. Allí está llamado entonces la inteligencia artificial y las técnicas de Machine Learning para ayudarnos a monitorear el uso de esos dispositivos, dado que la gran mayoría de ellos ahora tenemos la posibilidad de conectarlos a las nubes, por ejemplo. Entonces, podemos monitorear directamente el tráfico que cursa sobre esas nubes y poder detectar pues anomalías allí. Vamos a echar un vistazo al final sobre algunos productos que encontramos en el mercado que ya cuentan con inteligencia artificial bastante reconocidos. Por ejemplo, Silence Persona es un análisis biométrico inteligente que se basa en comportamiento. Sirve para la autenticación y para la autorización. Por ejemplo, este sistema es capaz de detectar la velocidad de pulsación de las teclas de un usuario de forma normal. Es capaz de detectar la manera como el usuario mueve el mouse. Es capaz de detectar muchas cosas, incluso se activan capacidades adicionales, es capaz de detectar mediante el uso de las cámaras la manera como el usuario se mueve frente al computador, etcétera. La manera como el usuario teclea su clave, por ejemplo, incluso. Tiene unas grandes características que nos ayudan, y todas ellas basadas precisamente en inteligencia artificial mediante aprendizaje automático, que nos ayuda a que controle mediante este tipo de monitoreo si el usuario que está ahí sentado en realidad es quien dice ser. Y cuando detecta algo anómalo, por ejemplo, le prestó el computador a alguien, enseguida se da cuenta, enseguida puede tomar acciones, no autorizarle el uso de tal aplicación, etcétera, porque se está dando cuenta que el usuario no es el que normalmente está allí. Existen otras herramientas como Darktrace, que hace detección de anomalías en redes, también basado en técnicas de Machine Learning. Encontramos una casa fabricante de sistemas de firewall muy conocida, como es Fortinet, que tiene inteligencia artificial en sus firewall, específicamente en el firewall de aplicaciones web. Contiene técnicas de Machine Learning para el aprendizaje automático y autoentrenamiento. De esa manera él sabe todo el uso apropiado de una aplicación web, etcétera, y con eso detecta, por ejemplo, ataques a la aplicación, detecta vulnerabilidades, etcétera. Por último, tenemos a Checkpoint, que también es una empresa bastante reconocida en el ámbito de la seguridad, que tiene múltiples productos de ciberseguridad, con la mayoría de ellos con inteligencia artificial incluida. Y por último, perdón, nos faltaba uno, están los señores de Symantec, que también en su famoso antivirus Norton, y también aplica inteligencia artificial en gran parte de sus productos. Entonces, señores, yo solamente quería brindarles pues este background, esta información al respecto de cómo podemos mezclar dos
temáticas de tendencia. Tenemos en este momento y que soportan grandemente lo que es la industria 4.0, el machine learning, por un lado, la inteligencia artificial, y la parte de ciberseguridad sabemos que es muy importante tenerla en cuenta para todos los procesos eh, tecnológicos. Entonces, unir esas dos fuerzas nos pueden ayudar grandemente pues, para mejorar todos los procesos de ciberseguridad. Agradezco muchísimo a todos su presencia. Espero que esta charla haya sido de su total interés. Muchísimas gracias. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Realmente hay unos comentarios en el chat de YouTube que, bueno, sorprendidos, ¿no? Blockchain con 10 años, malware sin archivos, así que, bueno, gracias por ponernos a todos para estar conscientes de estos temas.